Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Repito, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de parte de Dios, hablamos en Cristo. Esto es muy importante. La palabra del Señor está hablando que hay un olor de vida de su conocimiento, pero también hay un olor de muerte. Esto es tremendo. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto que puede haber una predicación, óyeme bien, una predicación que sea olor de vida de su conocimiento, pero que también puede haber una predicación de muerte. Esto es muy importante. Y más adelante, en el capítulo 3, dice lo siguiente, de 2 de Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendaciones de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, atención que esto es importante, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Atención que esto es muy importante. Por eso he llamado como título, le he puesto como título a esta predicación, el Espíritu, no la letra. No la letra. Es muy importante entender que tú puedes conocer la palabra de Dios, la puedes conocer muy bien, pero eso no significa que esa palabra envíe un mensaje vivificante a los que te escuchan. Lo hemos leído ahora. Olor de vida de su conocimiento.
Y la Escritura está hablando claramente que la letra mata. O sea, puedes tener un conocimiento de la letra. Y ese conocimiento no, óyeme bien, no garantiza que sea una palabra que sea espíritu y vida en ti. La palabra de Dios debe ser ministrada, óyeme bien, no porque sea que creas en ella, sino con la garantía de ministrar o enseñarla en el Espíritu de Dios. Amén. Porque el que convence es el Espíritu. Nosotros enviamos una palabra de Dios que no son palabras, sino espíritu y vida. Entonces, es muy importante que el que predica la palabra pueda transmitir a la congregación el espíritu. Y la persona que lo está recibiendo esté abierta a recibir esa palabra para guardarla dentro de su ser como un depósito, como algo importante para tu vida. Como cuando tú vas a comer algo, primero lo ves, te deleitas con los ojos, ¿sí o no? Y disfrutas esa comida. Y esa comida te gusta, pero también te nutre. La palabra es igual. Venimos a este lugar y hay un olor de vida en nuestro conocimiento que se mueve esta mañana aquí. Pero para llegar a eso necesitamos que los que predicamos no solamente creamos en la palabra, sino que somos portadores de ella interiormente para transmitirlo a los que nos escuchan. Mira lo que sigue diciendo Efesios capítulo 4, verso 15, porque de eso vamos a hablar. Que necesitamos es la palabra vivificante. Amén. ¿Qué es vivificar? Que da vida. Amén. Efesios capítulo 4, verso 15. Repito, Efesios capítulo 4, verso 15. Dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, la palabra que transmitimos aquí tiene que llevar amor en esa palabra. Atención, la palabra de Dios tiene que ser enviada en amor. Por eso hemos dicho que la palabra de Dios es una instrucción, pero esa instrucción tiene que recibirse en amor. Aquí no venimos a condenar a nadie, ¿ok? Ni a forzar a alguien, ni obligar a nadie. Aquí venimos únicamente a transmitir en espíritu, en amor, para que tú recibas el mensaje esta mañana de parte de Dios y tu ser interior sea transformado por la palabra que es espíritu y vida. No puede haber una predicación llena de fuerza humana. Por eso Pablo decía que cuando él iba a predicar, iba con temor y temblor. Y era un hombre que conocía la palabra. Pero sin embargo, lo tomó como basura. ¿Por qué? Porque mi poder no depende de mí, sino de Dios. Amén. Es peligroso enseñar literalmente y no como la palabra vivificante. Hay muchas personas que predican literalmente la palabra. No. La palabra tiene que ser revelada al que la va a decir y debe traer en ti algo de parte de Dios, un fruto. Tiene que traer paz,
tiene que traer amor, tiene que traer esperanza, porque el propósito de Dios, darnos la palabra de Dios, que es buenas noticias. Amén. ¿Ok? Nosotros no podemos irritarnos. Óyeme bien, no podemos enojarnos. ¿Ok? Nosotros tenemos que ministrar la palabra en amor. ¿Ok? Porque el que convence es el Espíritu. ¿Me hago entender? Sí, amén. Hay que tener mucho cuidado con predicar la palabra. Como dice la Escritura claramente, los gobernantes se señorean de ustedes, ¿o no? Dice la Escritura. El gobernante y la autoridad del mundo te da una orden y tienes que cumplirla, y no se admite absolutamente ninguna respuesta a no cumplir esa orden. Mientras que la palabra de Dios, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo toco la puerta. Y tú tienes que abrir la puerta, ¿o no? Porque Dios no va a tumbar esa puerta. Tú tienes que abrir esa puerta de tu corazón para que Dios entre a morar en ti. Amén. Para que su palabra entre a morar en ti. Cuando tú escuchas la palabra y cantamos salmos, tú estás escuchando un mensaje que es la verdad de la palabra de Dios. Y si tú abres tu corazón, anhelas fervientemente que esa palabra entre a tu vida, dice el Señor claramente que entrará y cenará contigo. La palabra estará en tu mesa. A veces decimos, Señor, has puesto una mesa delante de nosotros. Siempre la mesa ha estado servida, que es la palabra, que es el alimento. Amén. Por eso, los que predicamos la palabra, tenemos que morir a nuestra competencia, a nuestro conocimiento de la palabra, y cada vez que vamos a predicar, tenemos que decirle al Espíritu de Dios, si tú no lo haces, yo no lo podré hacer. Por eso conocemos la palabra que dice, si tú no edificas esta casa, en vano trabajamos los edificadores. O sea que todo depende ¿de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Es así o no? Sí. He colocado aquí, por más exacta la interpretación de la Biblia, si no hay amor, ahí no sirve para nada. ¿Me hago entender? Nosotros estamos llamados aquí solamente a llevar el mensaje en amor de parte de Dios. ¿No es así? Amén. No es un mensaje mío, ni de un predicador, es el mensaje de la palabra de Dios lleno de amor. Amén. Lleno de amor. Jesús no vino a condenar el mundo, nosotros no podemos condenar a nadie, sino que Jesús vino a salvar. Nosotros venimos es aquí a llevarle buenas noticias al que nos escucha. ¿Con un propósito de qué? De vida, de esperanza, de consejo. Amén. No de imposición. ¿Ok? No somos el jefe de una empresa. Somos siervos del Señor. Y lo único que hacemos es transmitir palabras de vida, olor de vida de su conocimiento. Amén. Cuando el predicador o el ministro o la persona que predica la palabra tiene que seguirlo las señales, ¿o no era así en la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia primitiva? Decían que después de la predicación había algo que confirmaba las señales. ¿Me hago entender? ¿Por qué?
Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Amén. Pero se necesita que la persona que está recibiendo el mensaje del predicador esté atenta. No está mirando su carne, su apariencia, su elocuencia. Está concentrado en la palabra. Porque estoy seguro que esa palabra, según el predicador, y lo confirmo en mi Biblia, es de parte de Dios. Por consiguiente, el reino de Dios no es palabra, sino poder de Dios. Amén. Entonces ocurren cosas. Las personas son transformadas. Porque no están escuchando mandamientos de hombre. El espíritu que mora en esa persona, que ha recibido a Cristo en su corazón, le permite estar atenta a las palabras del Padre. Amén. Por eso tiene que haber hambre y sed de Dios para ser saciados. Porque la palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito a lo que ha sido enviada. Y debe haber señales. ¿Cuáles son las señales? Un cambio en mí. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Dones y prodigios de parte de Dios con un propósito de edificar la iglesia. Amén. Amén. Marcos 16:15. Confirma mis palabras, ¿no? Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Marcos 16:15, Nuevo Testamento. Perdóname. Nuevo Testamento. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amén. Olor de vida del conocimiento. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Esas son las señales que siguen a la predicación. Pero se necesita que la persona crea que le hay. Amén. Porque es palabra de Dios. ¿Me hago entender o no? Hay señales y prodigios. Hebreos 2. Bendito sea el Señor. Hebreos 2. Mira lo que dice aquí tan maravilloso. Hebreos 2, del verso 1. Esta palabra es importante para los nuevos en la palabra de Dios, como para aquellos que llevamos muchos años en la palabra de Dios. Amén. De tener cuidado, de no rechazar la palabra de Dios. Esto sí, esto no. La doctrina que hemos recibido es la doctrina de los profetas y de los apóstoles. ¿Ya? Amén. Jesús nuestro Señor nos trajo un mensaje, pero los apóstoles son los testigos de ese mensaje. Pero ahora les digo más porque no quiero salir del tiempo, un poquito me adelanto mucho.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. ¿Está claro el mensaje? Atendamos a las cosas con diligencia lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hay que tener cuidado. Muchas personas se han apartado de las iglesias. ¿Por qué razón? Y se han deslizado. Porque esto sí y esto no. Se han deslizado porque han escuchado que un hermanito seguramente inmaduro les ha dicho una cosa que les ha dolido. Y no vuelven a la iglesia y se apartan. Cuesta mucho, óyeme bien, conseguir almas para Cristo. Cuesta mucho hablarles del Señor a muchas personas y esas personas reciben y uno ve que el Espíritu les está redarguyendo y reciben y los traen a la iglesia. Óyeme bien, que ha costado trabajo. Y alguien no preparado ha sido piedra de tropiezo. Por eso es importante que entendamos que somos un cuerpo, somos miembros. Amén. Tenemos que estar preparados. Toda la iglesia tiene que estar preparada. ¿En qué? En amor. Amén. Porque el amor no busca lo suyo. ¿Me hago entender? Todo lo cree. ¿Y qué tiene? Buenos frutos. Las personas tienen que ver en nosotros amor, no juicio. ¿Me hago entender? Porque hace un daño. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación. No podemos descuidar ese conocimiento por el Espíritu que Dios nos ha dado. No lo podemos deslizar por doctrinas y falsos profetas. Mira lo que dice aquí. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Qué está diciendo? Que el Señor anunció, pero la confirmaron los apóstoles. Amén. ¿O no? Sí, aquí está. Aquí lo está diciendo. Sí. A ver. Tremendo esto. Confirmada por el apóstol y testificada por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. A ver. El Espíritu Santo me ha confirmado a mí cosas de la palabra en mí. Y el Espíritu Santo te ha confirmado a ti cosas de la palabra que son verdad. ¿Me hago entender? Sí. Te ha capacitado. Te ha dado dones, ha visto señales, prodigios. Y conocemos la palabra que dice que no olvidemos todos sus beneficios. Porque hay una naturaleza humana que olvida los beneficios de Dios. Parece que no nos acordáramos, parece que fuéramos el pueblo israelita pasando por el desierto viendo las señales y prodigios de Dios, parte de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Duros de corazón, incrédulos. Yo no entiendo cómo puede haber incredulidad si la persona está viendo que Dios ha hecho algo en tu vida. Hizo un milagro maravilloso en tu vida. Por eso dice, no olvidemos sus beneficios. Porque cuando tú no olvidas los beneficios, alabas a Dios. Todos los días estás alabando a Dios. Porque dicen, Dios me hizo libre del pecado, me dio salvación,
vida eterna. Maravilloso, ¿no? Repito, la palabra anunciada por el Señor, confirmada por los apóstoles y testificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, Testificando Dios. a través de milagros y señales. Amén. Amén. Primera de Corintios confirma mis palabras. No hemos leído el 4. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 en adelante. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Usted no sabía que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, la palabra encarnada, Él mismo confirmó que el Antiguo Testamento era verdad? Habló muchas veces del Antiguo Testamento. Habló de Adán y Eva, habló del maná en el desierto, manifestó continuamente la obra de Dios, en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, dice lo siguiente: ahora bien, Nuevo Testamento, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, con E mayúscula. ¿Qué estaba diciendo yo? El Señor trajo el mensaje, los apóstoles lo confirmaron, y el Espíritu, ¿qué hizo? Testificó. O sea, testificó de la verdad de la palabra. Mira lo que dice aquí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y qué provecho? Dios reparte estas operaciones a aquellos que quieren servir en la obra del Señor. Hay aquellos que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, porque si no hay amor, de nada vale. Usted puede hacer milagros, usted puede dar dinero a los pobres, pero si no hay amor, de nada vale. ¿Ok? Sí. Primero es el amor. Por eso la verdad, el amor. La palabra, el amor. La enseñanza, el amor. Siempre es así. Porque el que convence es el Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El Espíritu da palabra de sabiduría a hermanos en la iglesia. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe. Hay hermanos con mucha fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Nuevo Testamento. Ese hermano tiene que fe, saber que la palabra es verdad, olor de vida, su conocimiento, para que los ancianos impongan manos, lo unjan con aceite y sea sano, y si hubiera pecados, sus pecados serán perdonados. Eso es lo que dice la palabra, ¿o no? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¡Qué belleza! ¿Lo sabes o lo crees? Por eso la letra mata. Porque hay personas que predican la letra, pero no creen en ella. Da su mensaje, letra, como en la ley mosaica, letra, y nadie podía cumplirla.
porque no estaba en sus corazones. No estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu no venía sino sobre algunos hombres para llevar al pueblo al conocimiento de Dios y a la relación con Dios. Por eso necesitamos la palabra vivificante. ¿Qué dice la Escritura? Nuevo Testamento también. El Espíritu que levantó a Cristo nuestro Señor de la tumba, ese Espíritu mora en mí y en ti y vivifica nuestro cuerpo mortal. Da vida. La palabra hace vida en nosotros. Amén. Pero cuando es letra, conocimiento, mata. No sirve. Tremendo, ¿no? No sirve. Primera de Juan 4:6. La letra mata, el Espíritu da vida. Por eso es mejor que el Espíritu o la letra. ¿Ah? Primera de Juan 4:6. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Cualquier predicación que uno traiga a la iglesia, así sea fuerte, tenga un mensaje fuerte, tiene que ser dada en amor. ¿Estamos de acuerdo? Verdad en amor. Hermanos, esta es la palabra que está escrita. ¿La recibes? Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿La vas a abrir, la vas a recibir, la vas a atesorar en ti o la vas a desechar? Como hace mucha gente que rechaza esta palabra, porque solamente para ellos es letra y la letra es muerte, pero aquellos que lo reciben es vida para ellos. Amén. Mira lo que dice aquí. Primera de Juan 4:6 dice lo siguiente: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de qué? De error. Es muy triste hoy la iglesia, óyeme bien, que todavía está entendiendo la palabra de una forma literal. Eso trae muerte espiritual. Porque si conociera en verdad el espíritu vivificante del amor, de la palabra de verdad, de que la palabra de Dios te está diciendo hoy, hermano, tú llevas el mensaje a todo el mundo, a toda criatura. Y si te oyen, es de Dios. Si no te oye, no es la oportunidad, otro regará hasta que ese corazón esté preparado, que Dios lo ha dispuesto ya a que reciba el mensaje. Porque tú no puedes convencer a nadie. El que convence es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú nunca dejas de hablar de parte de Dios, porque ya sabes de que tú no convences a nadie, es Dios el que convence. Porque la palabra está dentro de ti, ha sido revelada, vivificada en tu ser interior. Entonces tú no te cargas, sino que tú sigues trabajando en la obra del Señor. Tú no miras la circunstancia, tú no ves a los que te ofenden, tú no ves a los que se van, estás pendiente, oras por ellos, pero no puedes hacer más. ¿Sí o no? Porque dice la Escritura claramente, no lo quiero decir, no lo voy a decir, porque
No es el momento para decir eso. Segunda de Timoteo 2:15, que la palabra de Dios habla muy claramente, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Es la palabra que usted no le quita una tilde. No es una palabra que tú la acomodas con tu conocimiento de lo que tú, como hombre, esto sí, esto no. Sino que transmites a la congregación, a los que te escuchen, la palabra de Dios. Que aquí lo está diciendo claramente. Usa bien la palabra de verdad. Que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ok? Porque es importante tener buen testimonio. Se puede conocer la palabra de Dios, ser un maestro de la palabra de Dios, pero tiene que dar testimonio de ese fruto de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser una persona que lo que predique lo esté haciendo. ¿Ok? ¿Qué es hacer? Lo dice la Escritura, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Estamos aquí? Amén. Y mira lo que dice el 19 de ese mismo capítulo que termino con esto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Esto es tremendo. Mira esa firmeza. Por eso Pablo se atrevía a decir, ¿qué decía? A mí el que me juzga es Dios. Mira lo que dice aquí. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. La iniquidad no solamente es un pecado característico. La iniquidad tiene que ver con una manifestación de la palabra emotivamente humana. Tú puedes tener pasión para predicar, ¿ok? Pero ¿cuál es el propósito tuyo de esa predicación? Edificar la iglesia, ¿ok? Que el único propósito sea llevarnos a los hermanos un mensaje de parte de Dios con olor de vida, del conocimiento de Dios, para que seamos transformados al carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Manso y humilde, lo hemos predicado aquí, ¿o no? ¿Qué hemos predicado aquí también? Alaba a Dios. Porque cuando tú alabas a Dios, suceden cosas. O sea, es palabra bien usada, palabra de verdad, ¿ok? Y el que la predica tiene que ser un adorador, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y el que la predica es el primero que tiene que estar en el cuarto meditando la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el que la predica no busca lo suyo. O el que sirve también no está pensando en las cosas del mundo, porque es raíz de amargura, sino que está pensando en las cosas de arriba, los tesoros del cielo. ¿Amén?
porque tiene un conocimiento profundo de la verdad. Tiene puesto los ojos en Jesús. Amén. Y quiere ser como Jesús. Amén. Quiere apartarse del mal. Amén. Amén. Quiere ser santo. Tiene que ser una persona contrita y humillada. Amén. Que teme caer. No se cree firme. ¿Vamos entendiendo? Por eso aquí, en esta pequeña manada, lo que se predica es la doctrina que está aquí. Amén. Y nunca traigo cosas que tengan que ver con lo que yo pienso, sino que lo estamos viendo con la palabra. Bueno, Amén. la palabra es muy clara, el Nuevo Testamento. Estas señales seguirán a la predicación. Debe haber un cambio en nuestra vida importante. Tremendo, ¿no? Amén. Debe haber un cambio. Visible. Que soportas. Que sufres muchas veces. Hay cosas que te duelen, pero tienes que sufrirlas. Porque el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. Espero que esta prédica cumpla el propósito. Óyeme bien, porque siempre la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero depende de ti. ¿Ya? Si verdaderamente eres de Dios, recibe la palabra de parte de Dios para que esa palabra haga vida dentro de ti. No endurezcas tu corazón cuando el Espíritu de Dios te dice algo. Amén.